Amigos de Liderin, estamos sumamente contentos, tenemos el placer en esta ocasión de visitar el Banco de Alimentos Cáritas aquí en la ciudad de Puebla y nos da muchísimo gusto y tenemos muchísimo agradecimiento para, con su director, José Miguel Rojas Bertis Bermúdez, que en esta ocasión va a estar platicándonos aquí en Liderin sobre la importancia extraordinaria que reviste este lugar para muchísimas personas. Miguel, muchísimas gracias, bienvenido. Isabel, a ti y a todo el gran equipo de Líder, les agradecemos muchísimo que nos hayan visitado para poder platicar de lo que hace esta fundación desde hace ya muchos años atrás. Primero que nada, si nos puedes explicar qué es el Banco de Alimentos, para empezar. Claro, mira Isabel, Banco de Alimentos Puebla es una fundación, estamos constituidos como una fundación, quiero señalar muy bien, siempre sin fines políticos, sin fines lucrativos, únicamente con un objeto social de poder ayudar. Los bancos de alimentos en México tienen aproximadamente 27, 28 años, somos uno de los primeros bancos de alimentos en el país, los primeros bancos son antecesores de esta formación en México, vienen de Estados Unidos desde hace alrededor de 35 años y en México desde hace 26 años el Banco de Alimentos de Puebla empezó sus actividades a través de una iniciativa meramente de caridad, meramente de ayudar a quienes más lo necesitan. Empezamos en la central de abastos, en una pequeña bodega que se le prestó al Banco de Alimentos bajo el cobijo de Cáritas, una iniciativa que funda Monseñor Rosendo Huesca. No es una fundación que esté llevada desde un sentido meramente religioso, sino simplemente es una obra de caridad que nace de esta iniciativa de Cáritas. Okay. Y a partir de los años, hoy nos encontramos en un proyecto que ha conjugado profesionalización con un enfoque de caridad para poder llegar cada vez a más personas que lo necesitan y que están sufriendo puntualmente un problema conocido como la inseguridad alimentaria. Es una iniciativa que ha crecido mucho, son muchos años en los que han estado trabajando y han crecido mucho. ¿Quiénes participan en esta fundación? ¿Quiénes aportan? Sí. Bueno, mira, efectivamente han pasado varios años, aunque todavía nos podemos considerar una fundación joven. Okay. Hay fundaciones que superan más de 100, 200 años en México. Nosotros vamos caminando hacia los 27 años de haberse conformado. Somos jóvenes todavía. Sí. Quiero mencionar que principalmente hay una contribución muy valiosa de un patronato. El patronato son los primeros voluntarios que tiene esta gran obra de bien. Son personas que dan su tiempo, dan sus talentos. Es un grupo de mujeres y hombres que han decidido dar un espacio de su vida para poder profesionalizar, para poder darle continuidad a este proyecto que, si bien no todos son patronos fundadores, todavía tenemos patronos fundadores desde hace 27 años casi, que siguen adelante, cuidando para lo cual fue creada esta fundación. Ese es nuestro primer, grupo de voluntarios. Y a partir de eso viene un gran equipo humano, pero vienen también una gran cantidad de aliados de diferentes sectores empresariales de la cadena agroalimentaria, por supuesto, en su mayor cantidad. Pero hoy el Banco de Alimentos podemos decir que tenemos una relación con todos los sectores, universidades, colegios, empresas, medios de comunicación, iglesias, en general con toda la sociedad. Porque el problema del hambre y la inseguridad alimentaria se tiene que resolver todos en conjunto. Platicábamos hace un momento que esto es un problema no solamente de Puebla, no solamente de México, sino es un gran problema mundial. Mundial, efectivamente. Y recientemente las agencias precisamente que se dedican a ver estos grandes problemas a nivel mundial, por ejemplo de Naciones Unidas, señalaban, ¿no?, que debido a la pandemia y debido a las grandes crisis y debido a la guerra, etcétera, es cada vez mayor el número de habitantes en el planeta que padecen precisamente este flagelo. Es correcto.
hace unos días atrás la FAO acaba de emitir justo estos comunicados de que esto sigue siendo una emergencia mundial. Hay datos muy difíciles donde podemos garantizar que hoy más personas pierden la vida por hambre que si sumaras problemas como enfermedades, si sumaras el COVID, la malaria, la tuberculosis, el SIDA. Bueno, más personas están perdiendo la vida en este mundo donde el hambre pareciese que es una guerra que ha perdido el ser humano desde hace muchos años, pero no es una guerra que tenemos que darnos por vencido, porque realmente en alimentación sana, variable y suficiente se basa también mucho el pleno desarrollo de un ser humano, de una sociedad y de un país. Entonces tenemos que trabajar todos los días para tratar de llegar cada vez a una familia que no tiene acceso a alimentos. Y por otro lado, ya lo platicaremos, el desperdicio de alimentos, porque banco de alimentos. Es correcto. Banco de alimentos, otra forma de describírtelo, es que somos un medio de hacer un puente entre donde hay alimento y se desperdicia y donde no lo hay y se necesita. Otra forma sería decir donde hay abundancia y donde hay carencia. Esos puentes, porque muchas veces me preguntan si hace falta alimento en este país. La respuesta contundentemente es no hace falta alimento. De hecho, con las 2/3 partes del alimento que se desperdicia, podríamos tener un México sin hambre. Pero es un tema logístico, donde desafortunadamente hoy en toda la cadena agroalimentaria, desde el campo, desde los abarroteros, hasta el consumidor final, se quedan casi 4 de 10 kilos, se van a la basura. Y por otro lado, tenemos 30 millones de mexicanos en este país que hoy, y es difícil decirlo, pero de esta manera se entiende, hoy no tienen certeza si van a poder comer. 30 millones. 30 millones de personas, donde ahí pueden encontrar hombres, mujeres, niños, madres gestantes de todo tipo. La alimentación pues juega un rol muy importante en toda la curva de la vida, desde una madre gestante, un niño, principalmente los primeros 1000 días de un niño que va conformando sus capacidades cognitivas, su desarrollo físico, pero en realidad hasta el último día de la vida de cualquier ser humano el alimento juega un rol muy importante. Por eso, 2 puntos que te quiero platicar. Seguramente todos hemos escuchado este término de que alguien se muere de hambre. Lamentablemente es real. Hay gente que pierde la vida en este país por no tener alimento. Pero no solamente veamos este dato que es terrible. Y terrible es decir que un mexicano pierde la vida cada hora, aproximadamente. Y en promedio ascenderíamos a 8,500 por año. Sino que también veamos el otro lado del hambre. Estamos limitando el pleno desarrollo de un ser humano. Y limitarlo significa que desafortunadamente su formación plena, física y cognitiva, es decir, la parte cerebral, va a generar problemas que lo van a acompañar el resto de su vida. Por eso hay mexicanos que a veces, niños, no pueden estudiar, no pueden concentrarse. Hay personas que en el trabajo tienen baja capacidad para trabajar, tienen una situación de enfermedad constante, porque también físicamente han tenido esta situación que es la desnutrición. Porque el hambre es un término quizás un tanto coloquial, es un estado fisiológico temporal, sí, pero que lo que sigue es la desnutrición. Es correcto. Y eso cobra el pleno desarrollo de un ser humano, que debería de tener todos estos derechos de alimentarse cubiertos. Eso es lo que estamos haciendo desde el Banco de Alimentos. Con estos datos que nos proporcionas, podemos ver la extraordinaria importancia del trabajo que realiza el Banco de Alimentos. ¿Cómo se organizan ustedes? Muy bien. Mira, el Banco de Alimentos es un proyecto, ya dijimos, de caridad, pero con una gran contribución logística para unir estos dos momentos del desperdicio o el posible desperdicio y la necesidad alimentaria. El Banco de Alimentos lo que hace es rescatar alimento. Para que te des una idea del exceso de alimento que se está desperdiciando, imagínate que en México, solamente en territorio nacional, podríamos pensar que cada minuto hay 6 elefantes que se van acumulando en su volumen.
Si ese minuto lo llevamos a una hora, hay 360 elefantes. Y si lo llevamos a un día completo, hay más de 8,000 elefantes. Esa es la dimensión del volumen del desperdicio en este país. Lo que hacemos nosotros es ayudar a que todo ese alimento, que quizás no se va a comercializar, porque a lo mejor el alimento ya no da el tamaño, no da el color, no dan los tiempos para que lleguen a los anaqueles. Hay muchas variables por lo cual un alimento ya no va a consumirse o a venderse. Antes de que eso pase, o más bien que deje de ser apto para el consumo humano, el Banco de Alimentos, logísticamente vamos por todo ese alimento. De lunes a domingo trabajamos, desde las 6:30 de la mañana las unidades se alistan y salimos a visitar huertos, invernaderos, mercados, toda la parte del retail, que son las cadenas de autoservicio, abarroteros, hasta llegar a los restaurantes. Entonces hoy estamos en toda la cadena agroalimentaria. Difícilmente no podemos llegar a veces a la casa de cada persona que a veces nos podría decir, oye, tengo algo que compartir, porque la logística es un reto que tenemos, un reto que todo el tiempo hay que estar viendo que sea factible ir. Y ese alimento llega a esta bodega. Esta bodega hoy cuenta con las condiciones necesarias para tener grados alimenticios correctos, cadena de frío, manejo de calidad, una instalación libre de cualquier tipo de plaga. Tú lo puedes ver, y también invitamos a todos a que conozcan este proyecto que se hace con el principio de mucha dignidad. Por eso tenemos un banco de alimentos digno, porque el alimento tiene que llevarse a las familias más necesitadas con absoluta dignidad, al igual que la calidad, es muy importante. En esta bodega acopiamos todo ese alimento y en pocas horas, o prácticamente al día siguiente como máximo, el alimento se desplaza en diferentes vías. Uno, comunidades urbanas o rurales, instituciones que pueden ser orfanatos, asilos, casas de readaptación, e inclusive proyectos como lo que es Ruta a la Caridad, que es un programa donde el Banco de Alimentos lleva alimento a la puerta de las personas más abandonadas, necesitadas, enfermas y pobres. Así es como está trabajando Banco de Alimentos. Todas estas personas que tienen acceso a los alimentos que ustedes les llevan, por ejemplo, en el de Ruta de la Caridad, ¿cómo las organizan ustedes? ¿Ellas vienen, solicitan, ustedes los detectan? Claro. Muy buena pregunta, porque en eso se basa la confianza que nos otorgan muchísimos aliados, que muchos de ellos son exigentes en la trazabilidad, en la transparencia, en el manejo propio de los alimentos. Imagínate estas empresas que nos tienen que auditar constantemente. Primero, que manejemos bien el alimento, porque no podríamos mover una leche si no tuviéramos la capacidad, el conocimiento, y podríamos tener después una buena intención llevada a un problema de enfermedad o de contaminación. Y luego vienen también las auditorías de transparencia, que son muy importantes. El primer punto es, nosotros identificamos a las personas que ayudamos a través de un estudio socio-nutricio que nos permite identificar quiénes son, cuál es su grado de vulnerabilidad, y que este estudio está en constante actualización todo el tiempo. Por eso, cuando hablamos de las personas que atendemos en el Banco de Alimentos, podemos saber quiénes son, dónde están y desde cuándo las ayudamos. A partir de eso, nosotros estamos teniendo también información que nos comparte medios como la Red Mundial de Bancos de Alimentos, como la FAO, como datos del Coneval, acercamiento de alianzas con algunos municipios que, sin ser un tema político, nos apartamos de temas políticos todo el tiempo, podemos ir conociendo dónde están las necesidades de la inseguridad alimentaria. Y te voy a decir algo bien interesante. Mucha gente piensa que el hambre y la desnutrición está lejos de la ciudad, que está a muchas horas, y no. El problema alimentario en Puebla, desafortunadamente, es urbano.